Mi hermano y su esposa exigieron $25,000 como regalo de boda, solo porque soy rica y soltera. Cuando me negué, me insultaron, así que los eché de mi departamento y los expuse en las redes sociales. Yo soy una mujer de 34 años. Mi hermano menor, Frank, de 27 años, llevaba saliendo con Vanessa, de 25, un par de años, y siempre nos llevamos bien, hasta hace poco. Se comprometieron hace unas semanas y decidieron hacer una boda muy pequeña e íntima que no requeriría mucha planificación. Solo invitaron a la familia y a algunos amigos. Me alegré por ellos. Pero en su fiesta de compromiso, hace un par de semanas, Vanessa me apartó y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Me dijo que como la boda sería pequeña, querían hablar con sus invitados sobre los regalos, porque querían algo práctico. Ya habían dejado claro que solo querían dinero. A mí no me importó, aunque me pareció un poco directo. Pero cuando me llamó, me dijo que, mientras que los demás podían dar lo que quisieran, para mí tenían una petición especial. Ella me exigió que les diera $25,000 como regalo de bodas. Pensé que era una broma, porque no había forma de que yo pudiera dar un cheque de esa cantidad, bajo ninguna circunstancia. Me pareció ridículo que lo pidiera, pero me explicó que ella y mi hermano habían hablado y, como yo tenía mi propia empresa y ganaba más dinero que cualquiera que conocieran, les parecía justo pedirme esa cantidad. Es cierto que gano mucho dinero con mi joyería, pero eso no significa que tenga que darles una fortuna. Me negué rotundamente a su petición, y le dije que les daría un cheque con la cantidad que me pareciera apropiada para un regalo de bodas. $25,000 estaba fuera de toda discusión. Pero ella empezó a discutir conmigo y me llamó tacaña e insensible, porque realmente necesitaban el dinero. Dijo que planeaban iniciar su propio negocio y usarían ese dinero como capital inicial. Y dado el hecho de que no tenía esposo ni hijos, no necesitaba tanto dinero solo para mí. Según ella, yo ganaba más de lo que necesitaba, así que lo mínimo que podía hacer era contribuir a la familia. Me pareció ridícula y me sentí exhausta. Le dije que no iba a discutir eso porque se estaba pasando de la raya. Entonces me dijo que, si no iba a darles el cheque con la cantidad que ella me pidió, mejor ni me apareciera en la boda, porque estaba claro que no quería ayudar. Después de eso, me fui de la fiesta, pero sin hacer alboroto, porque no quería discutir esto con nadie más, ya que sabía que solo provocaría otra pelea, y yo no estaba de humor para eso. Me fui a casa, diciéndole a todos que me dolía la cabeza. Tan pronto como llegué a casa, le llamé a mi hermano y le conté todo lo que Vanessa me había dicho. Para mi sorpresa, él ya estaba al tanto de todo y se puso de su lado. Me dijo que, como yo era su única hermana menor, pensó que era lo mínimo que podía hacer por él, ahora que iba a empezar un nuevo capítulo en su vida. Dijo que los dos planeaban renunciar a sus trabajos y que necesitaban esa cantidad. Así que, al negarme, yo estaba siendo bastante egoísta. Cuando dijo eso, simplemente le colgué, de lo asqueada que me sentí, pero no se detuvo ahí. Después de ese día, los dos comenzaron a acosarme. Vanessa incluso me mandó un mensaje de texto, echándole la culpa a Frank y diciéndome que él solo tenía un trabajo sin futuro, y que ella también estaba cansada de su trabajo. Decía que ellos necesitaban desesperadamente el dinero para su negocio, y que mi decisión de negarme era increíblemente egoísta. Para poner en contexto, Frank trabaja en ventas y Vanessa es analista de datos en la misma empresa. Ella gana un poco más que él, pero ambos ganan mucho menos que yo. Sin embargo, el problema es de ellos. No entiendo por qué esperan que yo sea tan caritativa, sobre todo porque creo que ya los he ayudado bastante en los últimos años. Desde que su negocio sufrió un golpe financiero por la pandemia, tuve que ayudarlos con dinero varias veces y lo hice sin quejarme. Nunca les pedí que me lo devolvieran, después de todo, es mi hermano. Pero esto es lo máximo que puedo hacer. No creo que tenga que ceder a todos sus caprichos, especialmente a este, porque sentí que tenía que ser firme en algún momento. Y lo más importante, yo también les permití vivir gratis en un apartamento que es mío. Se mudaron allí hace un par de años, así que creo que pueden haberlo olvidado, pero yo no. Hace unos días, decidí que ya había tenido suficiente y que necesitaba desalojarlos. No sería un problema, porque vivían allí sin pagar alquiler, sin ningún acuerdo por escrito. Sinceramente ya no me importaba. Solo quería que se fueran, porque sentí que se estaban aprovechando de mí, y no podía permitir que eso pasara de ninguna manera. Ayer se casaron, y obviamente no fui. Pero lo que realmente me molestó fue el correo electrónico condescendiente y arrogante que me enviaron la noche anterior a la boda. No encontraron otra forma de contactarme, ya que yo ya los había bloqueado en todas partes, así que tuvieron que conformarse con el correo electrónico. Pero lo que me dijeron era horrible. Me dijeron que yo era una persona egoísta y narcisista que no se preocupaba por nadie más que por mí misma, y que por eso no tenía esposo ni hijos. Para que quede claro, esa es una elección personal. No estoy interesada en casarme o tener hijos ahora, y no creo que lo esté nunca. No me da vergüenza eso, pero que lo usaran en mi contra para hacerme parecer la villana fue muy bajo, sobre todo después de todo lo que ya había hecho por ellos en el pasado. También me dijeron que estaba claro que me importaba más mi dinero que mi familia y que habían perdido todo el respeto por mí. Luego me llamaron por otros nombres. No sé por qué, pero ese correo electrónico realmente me enfureció. Y fue por eso que, mientras se casaban, decidí ir al apartamento y cambiar las cerraduras. Sé que no es legal, pero también sé que no podrían ir tras de mí con un abogado, porque eso también les costaría dinero, así que buena suerte para ellos. Se enteraron hasta hoy, porque se quedaron anoche en un hotel elegante cerca del lugar donde tuvieron la celebración con cena y todo. Yo sabía eso. Debí haber ido, pero claro, no lo hice. En fin, regresaron a casa hoy furiosos. Inmediatamente se fueron a mi casa, porque sabían que yo era la única persona que podría haber hecho algo así. Pero me negué a dejarlos entrar, incluso cuando Frank empezó a llorar y me acusó de arruinar su primer día de recién casado. Simplemente les dije que, si realmente querían tener el apartamento, tal vez debieron haberle estado agradecidos al propietario, pero no lo estuvieron. Me insultaron y me faltaron al respeto repetidamente, solo porque no quise ceder a todo lo que ellos querían. Así que ahora tendrían que lidiar con eso. Y si no les gustaba, podían buscar un abogado. Y yo haría lo mismo. Creo que Vanessa se dio cuenta de que no tenía forma de hablar conmigo,
Así que solo me dijo que ya no quería mudarse de nuevo al apartamento, pero que yo tendría que al menos destrabar para que pudieran agarrar sus cosas y encontrar otro lugar para vivir. Eso parecía bastante razonable, así que fui a su apartamento. Ellos fueron en otro coche y destrabé para que pudieran empezar a juntar sus cosas. Les tomó un tiempo encontrar cajas, pero les dejé bien claro que tendrían que irse ese mismo día. Frank siguió intentando discutir conmigo durante todo el proceso, pero Vanessa ni siquiera reconoció mi existencia. En 3 horas ya habían empacado todo. El apartamento ya estaba amueblado en su mayoría, y lo que ellos habían comprado con su propio dinero. Prometí que lo haría llegar a su próximo apartamento, así que finalmente se fueron, y yo volví a cerrar el apartamento. Así fue como pasaron su primer día como marido y mujer, y yo me sentí muy satisfecha conmigo misma. Hasta que, un par de horas después, mis padres me llamaron y me dijeron que lo que yo había hecho era totalmente innecesario. Me dijeron que Frank y Vanessa habían aparecido en su casa con todas sus cosas, llorando, y era obvio que estaban bastante angustiados. No es como si mi familia no supiera de la situación. Yo les había contado al día siguiente de la fiesta de compromiso, pero ellos me dijeron que se mantendrían al margen, porque éramos adultos y podíamos resolver las cosas entre nosotros. Me pareció justo, pero ahora, de repente, ellos pensaron que era momento de interferir, y no me pareció bien. Me enojé mucho con ellos y les dije que no me parecía justo que se metieran ahora, sobre todo porque habían elegido no decir nada antes. Sin embargo, me dijeron que antes la situación no era tan grave, pero después de lo que yo hice, se había salido totalmente de control y que ellos sintieron la necesidad de intervenir, porque lo que yo hice no estuvo bien. Les conté sobre el correo electrónico y traté de explicarme, y lo molesta que me había sentido por la forma en que me trataron. Pero aún así mis padres mantuvieron que mi comportamiento era inaceptable y que había muchas mejores maneras de resolverlo. Me dijeron que, si yo los quería fuera tan desesperadamente, pude haber hablado con un abogado, seguir el camino legal, darles tiempo para desalojar el lugar y simplemente lidiar con eso de una mejor forma. En cambio, elegí ser vengativa, y arruiné por completo su primer día como marido y mujer. Y ahora, después de hablar con mis padres, me estoy preguntando si realmente hice lo correcto, porque de la forma en que ellos lo plantearon, siento que pude haber sido un poco demasiado dura. Por eso les pregunto, ¿fui una idiota por echar a mi hermano y a su mujer de mi apartamento un día después de casarse? Edición. La situación del apartamento es un poco complicada. Fue el primer apartamento en el que viví sola, así que era especial para mí. Cuando empecé a ganar una buena cantidad, primero compré la casa en la que vivo ahora, y unos 2 años después, cuando supe que mi antiguo casero estaba vendiendo ese apartamento, decidí comprárselo. Ni siquiera costó tanto, porque es un apartamento relativamente pequeño y necesitaba muchas renovaciones, así que lo conseguí por un precio bajo. Mientras yo estaba haciendo todo lo que necesitaba, Frank vino a mí y me dijo que necesitaba un lugar para quedarse por un tiempo, porque él y Vanessa se estaban poniendo serios y querían vivir juntos. En ese momento, Frank todavía vivía con nuestros padres, así que me preguntó si ellos podían mudarse a mi apartamento y como yo no lo estaba usando, le dije que sí. Pensé que lo usarían por unos meses y luego encontrarían un lugar propio, pero se quedaron allí sin pagar alquiler. Y no me sentí cómoda pidiéndolo, porque sabía que era mi hermano. Nos llevábamos bien, y sabía que no ganaba tanto como yo. Además, yo no necesitaba el dinero del alquiler tanto como él necesitaba ahorrar, como el propio Frank ya había reconocido muchas veces. Así que los dejé quedarse sin pagar alquiler. Nunca saqué el tema. Y creo que con el tiempo ellos se olvidaron. Pero yo no, así que esa es la situación del apartamento y claro, ahora me siento un poco idiota por no haber cobrado alquiler. Pero honestamente, solo estaba tratando de hacer una buena obra por mi hermano. En los últimos años, después de que superamos la inmadurez de pelearnos por cosas pequeñas, en realidad éramos muy cercanos. Pensaba que, de todas las personas de mi familia, al menos Frank me entendería. Pero ahora no siento lo mismo. Y creo que sacarlo de mi apartamento fue algo que yo necesitaba hacer para darle una lección. Si la lección fue demasiado dura o no, no lo sé, pero por todo lo que acabo de decir, creo que queda bastante claro que siempre intenté estar ahí para Frank. Así que no entiendo por qué eligió comportarse así conmigo. Y ni siquiera puedo decir que todo es por culpa de Vanessa. Porque desde que están juntos, ella también siempre se llevó muy bien conmigo. Algo que mencioné al principio. El comportamiento de ellos últimamente ha sido totalmente bizarro, y simplemente no lo puedo entender. Actualización 1. Ya ha pasado una semana desde la boda, y hablé con mis padres. Les dije que no me arrepiento de lo que hice. Durante años, los dejé vivir en mi apartamento sin pagar alquiler, y lo mínimo que pudieron haber hecho era estarme agradecidos por eso. En cambio, decidieron faltarme al respeto e insultarme, acosándome constantemente, incluso después de que yo había dejado bien claro que no iba a darles un cheque de $25,000, porque era una exigencia ridícula de hacerle a cualquier persona. Y si mis padres no entienden por qué hice lo que hice, entonces no creo que necesite quedarme explicándoles lo mismo repetidamente. O lo entienden o no. Y como ellos decidieron que no entienden, yo también terminé con ellos. Antes mis padres nunca habían tomado partido. Pero honestamente, todas esas peleas eran de cuando éramos más jóvenes y no significaban nada. Pero esta vez, esta pelea significa algo para ambos. Y queda bien claro de qué lado están ellos. Intentaron mucho hacerme sentir culpable, haciéndome creer que yo había hecho algo muy malo, pero realmente no creo que sea el caso. Ese correo electrónico que me enviaron había sido muy cruel y deberían estar contentos de que yo solo los haya echado del apartamento. Podría incluso pedirles que me devuelvan todo el dinero que me pidieron prestado a lo largo de los años, e incluso si se negaran, puedo contárselo a la gente, y sé que eso no quedaría bien para ellos. Hasta ahora, solo nuestros padres sabían de la situación, pero puedo empezar a esparcir el chisme a otras personas también, y ahí vamos a ver qué tienen que decir todos los demás sobre la situación. Por ahora, no he hecho nada de eso, porque no quiero entrar en el drama y quiero superar todo esto. Soy una persona ocupada,
No tengo tiempo para esta tontería, y esa es la única razón por la que ellos creen que pueden hacer lo que quieran y decir lo que quieran. Pero les dejé bien claro a mis padres que, si quieren meterse conmigo, deberían estar preparados para las consecuencias también. Si no aguantan, no deberían sentirse tan a gusto para repartir. Y eso es todo. Hablé con ellos hace unos días y hoy me di cuenta de que me habían bloqueado. Pero a mí realmente no me importa. Claro que me sentí un poco mal al principio, pero ahora que han pasado un par de horas, solo siento rabia por todo. Sé que esa es una estrategia para hacerme sentir culpable y que yo les pida disculpas, pero realmente no va a funcionar. Actualización 2. Ya han pasado 2 semanas desde que los saqué del apartamento, y ayer recibí un correo electrónico de Frank y Vanessa a altas horas de la noche. Después de mi última llamada con mis padres, sobre la que hablé en mi última actualización, no había tenido noticias de nadie, así que asumí que habíamos terminado con esto, pero claramente no es el caso. Porque cuando leí ese correo electrónico, de alguna manera era aún más irrespetuoso que el que me habían enviado antes. Por el tono del correo, al principio pensé que me estaban pidiendo disculpas, porque empezaron diciendo que sentían mucho haber herido mis sentimientos, pero luego aclararon que no querían lastimarme insultándome, pero dijeron que probablemente me dolió porque tocaron una herida. Querían hablar sobre cómo sabían con certeza que yo solo me estaba amargando con la edad, porque yo tenía 33 años y aún no había podido mantener una relación a largo plazo, y es por eso que no tenía esposo, mucho menos hijos. Y debido a eso, yo probablemente estaba celosa de Frank y Vanessa, porque ellos tenían todo lo que yo quería para mí, y fue por eso que me negué a ayudarlos y los eché de la casa. Cuando hablaron sobre mi amargura y egoísmo, dijeron que sentían mucho haber tocado algo así. Debieron haber sabido que la verdad me lastimaría. Dijeron que estaban listos para perdonarme por todo lo que yo había hecho ese día, porque probablemente había venido de un lugar de ira. La gente feliz no simplemente echa a sus hermanos de la casa por peleas tan pequeñas e insignificantes. Pero claramente yo no soy una persona feliz. Y a juzgar por mi actitud ahora, probablemente es bueno que no tenga esposo o hijos, porque yo probablemente arruinaría la vida de ellos también, por mi ego y mis problemas de ira psicótica. Este fue el primer párrafo del correo electrónico, y yo ya estaba echando humo al final del mismo. Pero aún así, decidí tranquilizarme para leer el resto, porque era un correo bastante largo. Realmente quería saber lo que estas personas tenían que decir sobre mí, para que yo pudiera alejar cualquier culpa por lo que había hecho, porque leer este correo electrónico solo me hizo darme cuenta de que por todo lo que hice, ellos se lo merecían, e incluso peor. Todo lo que mencioné hasta ahora ya era lo suficientemente condescendiente y cruel, pero empeoró significativamente en el segundo párrafo. Literalmente dijeron que, aunque estaban muy molestos conmigo en este momento, todavía les gustaría darme algunos consejos para el futuro y me dijeron que, en lugar de actuar de forma tan loca todo el tiempo, yo probablemente debería hacer un poco de yoga y relajarme, porque mis problemas habían empezado a aparecer en mi cara. Aparentemente, de acuerdo con Frank y Vanessa, yo debería conseguir a alguien rápidamente, si es que tenía la intención de tener una vida feliz con un esposo e hijos, porque no es como si yo estuviera rejuveneciendo. Y yo puedo elegir quedarme casada con mi trabajo, pero entonces yo empezaría a verme vieja también. Y a juzgar por mi apariencia ahora, probablemente no me saldría bien. Así que, sí, realmente se metieron con mi apariencia y ellos saben que eso es algo con lo que soy un poco insegura. El resto no es muy relevante, era solo un poco más de tonterías sobre que yo era una persona terrible y cosas así. Pero sí, todo eso realmente me molestó, y decidí publicarlo en las redes sociales. Ni siquiera cambié nada. Solo tomé una captura de pantalla de todo el correo electrónico, lo publiqué y también hablé sobre todo el incidente en detalle. Expliqué todo lo que había pasado hasta ahora, por qué me había metido en esta pelea con ellos y lo desagradecidos que eran. Hablé sobre el apartamento también, y luego lo publiqué. Eso fue anoche. Y hoy por la mañana recibí un montón de mensajes y comentarios de mis amigos, y de algunos de mis familiares también, y todos ellos me apoyaron. La mayoría de la gente está muy sorprendida de que Frank hiciera algo así, al igual que yo, porque yo nunca pensé que él se convertiría en alguien que se rebajaría tanto. Pero algunos amigos de él también me buscaron en persona y me dijeron que esto no es sorprendente de ninguna manera, porque en los últimos años, desde que él empezó a salir con Vanessa, él empezó a cambiar para mal. Tal vez yo nunca me había dado cuenta, porque él nunca se comportó conmigo de la misma forma. Pero definitivamente hubo un cambio en la manera en que él trataba a la gente como algo que ya le tocaba, exigiendo constantemente que la gente hiciera cosas por él y actuando como un niño arrogante. Y él ya había perdido algunos amigos por eso. Y ahora que lo pienso, estoy de acuerdo en que, aunque él mantuvo la compostura conmigo la mayor parte del tiempo, yo ocasionalmente lo notaba actuando de forma muy extraña con otras personas, de una manera que no era de él. Así que, tal vez esto realmente no debería ser una sorpresa para mí. Pero, de todos modos, la publicación fue hecha, y es muy obvio que la mayoría de la gente está de mi lado aquí. Por todos los medios, ellos pueden seguir enviándome mensajes horribles, y yo puedo simplemente publicar sobre eso en las redes sociales, y entonces eso les va a salir por la culata. Actualización 3. Ya han pasado 2 días desde que publiqué sobre la situación, y hoy mis padres finalmente me llamaron y me dijeron que no aprobaban lo que Frank había escrito en ese correo electrónico y que estaban muy decepcionados cuando se enteraron. Esto es exactamente lo que yo estaba esperando, para que mis padres se dieran cuenta de que habían estado en el lado equivocado todo el tiempo. Yo les dije que apreciaba el hecho de que me hubieran llamado para disculparse, pero era demasiado tarde. Ellos ya me habían bloqueado una vez, y me habían hecho sentir mal por solo defenderme. Así que ahora yo necesitaba un tiempo y espacio lejos de ellos para procesar mis sentimientos, y ellos tendrían que lidiar con eso. Me dijeron que le habían pedido a Frank y Vanessa que se fueran de la casa, y que tuvieron una gran pelea con los dos. Pero eventualmente los dos se fueron. A juzgar por la forma en que mis padres estaban hablando conmigo,
Parecía que ellos pensaban que me estaban haciendo un gran favor al echar a Frank y Vanessa de la casa y simplemente haciendo lo que es correcto. Pero yo simplemente les dije que no me importaría incluso si ellos hubieran permitido que los dos se quedaran con ellos. Es la verdad, a mí realmente no me importaría. Pero de todos modos mis padres pensaron que yo estaba bromeando y me dijeron que yo podía actuar como la dura todo lo que quisiera. Pero en el fondo ellos sabían que los echaría de menos. Así que yo podía tomarme mi tiempo, pero que yo volvería a ellos. Ellos estaban seguros de eso. Yo solo les dije que no apostaran por eso y les colgué. No me molesté en bloquearlos, porque sabía que, si yo hacía eso, ellos se ofenderían y empezarían a acosarme. Al menos, si yo no los bloqueaba, ellos solo me molestarían ocasionalmente. De todos modos, esa es la situación con mis padres. Y aunque no estoy exactamente feliz con su disculpa, porque incluso cuando ellos estaban reconociendo su error, ellos aún dijeron que no creían que lo que yo hice fue una buena actitud. Entonces, ellos pueden seguir defendiendo eso. Pero yo voy a defender lo que yo creo. Y yo creo que hice lo correcto. Así que eso es todo lo que me importa. Ellos se pueden quedar con su disculpa. Yo realmente no la quiero. En las últimas 2 semanas, prácticamente me acostumbré a no hablar con nadie de mi familia. Y realmente pensé que sería mucho más difícil. Pero honestamente, tengo mucho trabajo que hacer. Y todavía tengo a mis amigos a mi lado. Así que realmente no es tan difícil como pensé que sería. Actualización 4. Hola. Ya han pasado 2 semanas desde que hice esa publicación. Y ahora prácticamente todo el mundo en la familia se enteró de todo lo que pasó entre mí y Frank. Por lo que sé, nadie está de su lado. Nadie quiere hablar con él. E incluso los amigos que solía tener me buscaron para decirme que él se ha vuelto cada vez más difícil de tratar. Y solo porque ellos no quisieron llamarme y obligarme a quitar esa publicación, él decidió cortar a todo el mundo. Actualmente, por lo que escuché, ellos están viviendo con los padres de Vanessa y están intentando que todos me odien. Le han estado diciendo a la gente que yo soy el problema, que soy una persona amargada y horrible. Y básicamente solo repitiendo todo lo que ya habían dicho en ese correo electrónico. Pero nadie quiere hablar con ellos. Entonces ellos están siendo bloqueados por personas de todos lados. Ellos incluso han intentado decirle a la gente que yo estaba mintiendo sobre todo, pero no entiendo por qué ellos pensaron que alguien creería eso. Porque yo literalmente había publicado las capturas de pantalla. ¿Cómo podría yo estar mintiendo si yo tenía las capturas de pantalla? De todos modos, creo que no importa, porque nadie les cree. A nadie les gustan y nadie quiere hablar con ellos. Entonces ellos pueden seguir diciendo lo que quieran. Eso realmente no hará ninguna diferencia para mí. En una nota más feliz, yo había puesto mi apartamento en alquiler hace unas semanas, y recientemente un inquilino se mudó. Y va a ser una fuente de ingresos más para mí. Las cosas me están yendo muy bien, así que no tengo de qué quejarme.